Jóvenes, muy buenas tardes. Somos cuatro y Aguilar es mantequilla porque está en prácticas. ¿Qué hacemos? Profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás, ¿Qué hay Rolando? en, qué hay en Huánuco, profe? Cuente, pues. ¿Ah? ¿Alguien está ahí? Entonces acá, ya me ganaron, pero es por tu culpa. ¿Alguien está en Huánuco? No, profe, pero sí conozco Huánuco, profe. Ay, ay, ay. ¿Qué tal el clima? Sí, bacán, chévere. Es el... Huánuco también es conocido como la ciudad de la eterna primavera, algo así. Sí, Ya. también le Yo dicen soy así. Casmas. Bueno, usted es Casmas, yo soy Vía Casmas. Arquitecto, buenas tardes. Hola, ¿ya acabaste todavía? Todavía seguimos, arquitectos. Arquitecto, una pregunta. ¿En qué hay en Huánuco hay trabajo? No, para viajar, para conocer. Ah, ya. Necesitaba Pero escolta. sí. ¿Quería escolta? Claro. Quería escolta. Es bonito, por lo que he escuchado es bonito Huánuco. Ay, ay, ay. Ya, bien, Aguilar, gracias. Bien, jóvenes, entonces, vamos a empezar. Para hoy teníamos, ¿cierto? Estamos en el curso de distribución de materiales, era sesión 2 y teníamos una pequeña exposición sobre ustedes sobre materiales eléctricos, ¿verdad? Bien, los escucho entonces. Les cedo el micrófono y la pantalla para ustedes. Todo suyo. ¿Quién empieza? No se peleen, por favor. ¿Quién empieza? Arquitecto, buenas tardes, habla Valderrama. Hola, Valerrama. Arquitecto, no sé si le podría enviar yo mi trabajo en la noche. Yo ya lo he hecho ayer, me he olvidado de enviárselo a usted. No puedo exponerlo ahorita, no me encuentro en las facultades para hacerlo. Ya, ¿De arquitecto? ya. Listo. Gracias. Que cuídense, nos vemos. Ya, bien. Polanco, Cifuentes, Cisneros. ¿Quién de ustedes presenta? Profesor, mi trabajo lo he colgado en el grupo interno. Ya, pero para exponer, Ahorita, pues. sí, no sé si es que alguien me puede Porque, apoyar con... porque, y si hay una corrección, ¿qué haces? Todavía no se sube los trabajos hasta después de hoy, pues. No lo he subido todavía, está en el grupo, en Ah, WhatsApp. ya. Ah, Sí, lo he ya. colgado ahí para Listo. que alguien Ok. me pueda apoyar porque mi celular se ve feo, profe. Yo lo comparto, compañero. Ya, muchas gracias. Compañero, ¿está en el grupo? Sí, en el grupo de construcción. Compañero, ese es, ¿no? Me confirma. Sí, ese es. Muy buenas tardes, compañeros, profesor. En esta oportunidad voy a exponer sobre las bases y clavijas industriales. El profesor es el arquitecto Alfredo Mauricio y el alumno Polanco de la Cruz Luis. Siguiente, por favor. ¿Qué son las bases y clavijas? Las bases y clavijas. Una toma de corriente conocida también como base de enchufe es un elemento eléctrico que alimenta a cualquier dispositivo eléctrico que se conecte a él. Un enchufe macho o clavija
es una pieza de material aislante de la que sobresalen varillas llamadas espigas metálicas que se introducen en el enchufe hembra para establecer la conexión eléctrica. Por lo general se encuentra en el extremo del cable de uno de los dispositivos. Ahí podemos visualizar una clavija y una base. Siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta que el buen estado de las bases y las clavijas de los enchufes de nuestro hogar es primordial para nuestra seguridad y la del resto de nuestras familias, al igual que para la protección contra accidentes en nuestras casas. Que un enchufe o cualquiera de las partes de este se encuentren en mal estado puede suponer problemas de muy diversa gravedad, desde mínimo como un apagón de luz porque salten los plomos, hasta otros más como pequeñas explosiones o la emisión de chispas que pudiesen prender algún objeto o sustancia inflamable. Las bases y clavijas de gran potencia son prácticas y resistentes y permiten ir más rápido al tiempo que garantizan la seguridad. En esta imagen podemos visualizar que existen diferentes tipos de bases y clavijas de acuerdo a la normativa de cada país o región. Ahí visualizamos que según nuestra región, las bases y clavijas tienden a ser, según la normativa americana, que se puede ver de color amarillo. En cambio, en países cercanos al nuestro, como Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, tiende a ser de color verde, que son con las clavijas circulares. En Argentina tiene otro tipo de clavija, que son tipos hexagonales. Y esas son las clavijas y las bases que, como al comienzo también dije, que se les puede llamar enchufes, o también a las bases se les puede decir tomacorrientes, ¿no? Pero esta es una introducción, ya que yo me estoy enfocando en las bases y clavijas industriales. Siguiente, por favor. Las bases y clavijas industriales son ideales para ser usadas en instalaciones en cuyos ambientes estén presentes el polvo, la humedad, altas y bajas temperaturas, haya posibilidad de choques y demás factores presentes en la industria. Soportan las exigencias del entorno y las aplicaciones más rigurosas. Siguiente, por favor. Tipos. Tenemos las bases de clavija fija, que son dispositivos que permiten conectar un cable flexible a una instalación fija. La base fija, que concebida para su utilización en una instalación fija. La clavija, parte indisoluble conectada o concebida para su conexión al cable flexible, el cual a su vez está conectado a una instalación o una base móvil. La base de clavija móvil, dispositivo que permite conectar dos cables flexibles. La base móvil, indisolublemente conectada o concebida para su conexión al cable flexible de alimentación. La base de clavija para aparatos dispositivos que permiten conectar un cable flexible a un aparato. Y la clavija fija. Existen pues bases y clavijas fijas y bases y clavijas móviles, ¿no? Dependiendo de
del, del trabajo y el ambiente, ya que los móviles son esencialmente utilizados en tableros portátiles para trabajos en zonas que no son fijas, sino que son como remotas, algo así. Trabajos que se dan por obra. Siguiente, por favor. También, según la norma, prevé utilización de tomas y clavijas, tanto de corriente alterna con una frecuencia hasta de 500 Hz, como en corriente continua. Se clasifica, por tanto, en dos grandes categorías: las tomas y clavijas de baja tensión, que emplean hasta 50 voltios, y las tomas y clavijas de muy baja tensión, para valores de utilización entre 50 a 690 voltios. Bueno, para muy baja tensión se han previsto intensidades nominales de 16-32 amperios con ejecuciones de 2P, 3P, y para baja tensión se han previsto intensidades nominales de 16, 32, 63 y 125 amperios con ejecución de 2P, 3P y 3P con neutro y tierra. Estos son las clavijas y bases, que también se les dice monofásicos, 2P, o trifásicos, 3P. En el caso de uso de distintas características nominales de tensión, intensidad, frecuencia, polaridad y tipo de aplicación, se prevé una ejecución específica impedancia de seguridad. Ello impide insertar una clavija en una toma en caso que ésta no sea a la que corresponda. Esto no intercambiabilidad se asegura por medio de su conformidad con distintas tablas de unificación dimensional. Siguiente, por favor. La ejecución de baja tensión y de muy baja tensión. En las versiones para baja tensión, la no intercambiabilidad se asegura con dos elementos: una ranura guía en la toma en la que encaja un saliente de la clavija. Un rato, profe. Corre, corre, te estoy buscando. Sí, que no se escucha bien por la ambulancia que está pasando. Enseña tu carnet del instituto para que no te lleven. ¿Aló? Nada, sigue nomás. Ya, listo, profesor. Decía que no te escondas para que te lleven. Ah, no. Sigue Habrá nomás. pasado un accidente, seguro. Dale. Ya. En las clavijas de baja tensión, tiende a tener una ranura guía en la toma en la que se encaja a un saliente de la clavija. O sea, la toma y la clavija tienen una ranura guía. Un contacto a tierra de mayor tamaño que los demás contactos que se colocan. Las otras ranuras de la base son de tamaño uniforme. En cambio, la toma a tierra va a ser siempre un poco mayor, más grande. En posiciones horarias distintas en función de las características nominales de utilización. El posicionamiento horario del contacto a tierra se puede comprobar con facilidad mirando de frente hacia la toma y observando la posición de contacto a tierra respecto al punto de referencia principal con la ranura guía. Esta se encuentra siempre en el palito de las 6 horas más o menos, o sea que tiene que estar con dirección hacia abajo.
de forma vertical, ¿no? En la versión que carecen, en la que es menor de 50 voltios, de muy baja tensión, carecen contacto a tierra. También se asegura la no intercambiabilidad de los elementos. Igual tiende a tener una ranura guía en la clavija en la que encaja un saliente de la toma, siempre en la posición correspondiente, en forma vertical hacia abajo, 6 horas. Una referencia auxiliar consiste en una ranura de clavija en la que encaja un saliente de la toma y que se puede colocar en distintas posiciones en función de las características utilizadas. El posicionamiento horario de la referencia auxiliar se puede comprobar con facilidad mirando enfrente de la toma y observando el posicionamiento del saliente respecto al punto de referencia principal, que siempre se encuentra en la posición correspondiente a las 6 horas. Entonces, tenemos en cuenta que la de baja tensión, que es mayor a 50 voltios, va a tener una clavija un poco más grande que las demás clavijas, que va a ser para toma tierra, y las que son de muy baja tensión, pues no va a contar con esta. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de los 3 tipos de clavijas que existen, del cual pues mencionamos el monofásico, el trifásico y el trifásico con neutro y puesta a tierra. También tenemos código de colores de acuerdo a la tensión nominal de trabajo. Estos tienden a ser de color violeta de 20 a 25, de color blanco de 40 a 50, de color amarillo de 100 a 130, de color azul de 200 a 250, de color rojo de 380 a 480 y de color negro de 500 a 1000 voltios. Y acá podemos visualizar en el gráfico de la derecha cómo son las clavijas y las tomas según los 3 tipos que existen, ¿no? El monofásico, el trifásico y el trifásico con neutro, en el cual pues visualizamos 3 clavijas, en el otro 4 clavijas y en el otro 5 clavijas. Ese sería la identificación de las clavijas y de las tomas industriales, profesor. Muchas gracias. Bien, gracias Polanco por tu excelente participación. A ver, pon la primera diapositiva. Ya, avanza. Ajá. Bases y clavijas, ya está bien, lo has explicado, tomando en cuenta, perfecto. Ya, dale. Sigue, sigue, sigue. Sigue, a ver, sigue, sigue, sigue. Ya, sigan, sigan. Sigan. Ya. Eso, por ejemplo, el anterior, muy pequeñito, ¿no? Casi no se lee nada, pues, ¿no? Cuando es un copia-pega, queda chiquitito para las fotos, ¿no? Puedes explicarlo separado, ¿no? Sí, profesor. ¿No? Aquí trata de usarlo mejor, mira, no se lee nada, ¿no? Porque pierdes mucho formato en la exposición, ¿no? El título puede ir más arriba y puedes tener letras más grandes y queda algo mejor, ¿no? ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta para Polanco? Compañeros, la exposición consiste en hacer preguntas también. Tienes una participación y una es su exposición. Ya.
¿Ya? Sigue, siguiente. Siguiente, por favor. Cifuentes, ya. Y ahí también, ¿no? Puedes separar alguna información, ¿no? Porque, de verdad, no se entiende mucho ese cuadrito o algo que vaya a explicar, ¿no? Entonces, pero bien. Está bien la exposición, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta? A ver, sus compañeros. Recuerden que tiene que ser una pregunta. La nota es una exposición y una pregunta. Puede hacerlo en cualquier compañero. Listo. Gracias, Cifuentes. Gracias, Polanco. Bien, siguiente. Bien, entonces vamos con Cifuentes, ya que estaba compartiendo Cifuentes, para que no pierdas la dilación. Arquitecto, ¿se puede visualizar? Sí, dale. Ya, bueno, arquitecto, muy buenas tardes, compañeros. Eh, bueno, voy a hablar de elementos de instalaciones eléctricas. Bueno, la carrera de construcción civil, unidad didáctica, distribución de materiales de construcción. Docente, el arquitecto Alfredo Mauricio Tamaris Vela. Y el que habla, Cifuentes Izquierdo Proyecto. Bueno, en esta oportunidad yo voy a hablar del interruptor diferencial. Para conocer un poco qué es un interruptor diferencial. Este dispositivo electromagnético nos protege de las consecuencias que se pueden derivar de una fuga de corriente en nuestra instalación. Se llama diferencial porque es capaz de medir la posible diferencia entre la corriente de entrada y la de retorno en un sistema eléctrico. Como ayer en la clase hablamos, este es un dispositivo que nos protege a las personas y también puede proteger a los animales, ¿no? De una descarga eléctrica. ¿Y cuál es su función del interruptor diferencial? La función del interruptor diferencial es protegernos ante derivaciones de corrientes puntuales que se pueden llegar a producir en una instalación eléctrica. Esta protección actúa abriendo el circuito en el momento que detecta que la derivación de corriente es igual o superior a la marcada o configurada en el interruptor instalado. Así como dije hace un momento, este interruptor nos protege ante cualquier sobrecarga o algún contacto con un electrodoméstico, ¿no? ¿Y cómo funciona? Las corrientes de entrada y de salida tienen un diferencial muy pequeño. Cuando este diferencial sobrepasa la sensibilidad para que están calibrados los interruptores, se crea una corriente que activa el electroimán
que a su vez posibilita la apertura de los contactos del interruptor, impidiendo el paso de la corriente. Si no existe la toma a tierra o no está conectado en el enchufe, el diferencial se activará cuando tal derivación ocurre en el aparato eléctrico a través de una persona que toca sus partes metálicas. Y está sobre un suelo conductor. Provocará una descarga que sería peligrosa o incluso mortal si la corriente sobrepasa los 30 miliamperios. Acá vamos a ver los partes de un interruptor diferencial. Un interruptor diferencial dispone en general de las siguientes partes que en conjunto hacen que su funcionamiento sea preciso para garantizar la seguridad de las personas. Una de las partes, los bornes de entrada, son los puntos de entrada de corriente. Toroidal. Este es el núcleo interno central, tanto para la bobina de fase como para la bobina de neutro. Y también tenemos bobina de fase. Esta por la cual pasa la corriente entrante, con lo que se genera el primer campo magnético. Bobina de neutro, por donde circula la corriente saliente y genera el campo magnético opuesto al de la bobina de fase. Bobina de corriente residual. Bobina que genera la corriente en caso de haber un defecto o derivación de corriente a tierra. Es decir, esta bobina se encarga de comunicar en el caso de que haya una fuga de electricidad y que la intensidad de corriente de entrada no es igual a la intensidad de corriente de salida, lo que genera el cierre del circuito. Solenoide. Esta es la parte que contiene la bobina de corriente residual. Cuando ambos campos magnéticos no se anulan porque haya habido una fuga de corriente en algún lugar del circuito, provoca que el fluido eléctrico se corte. Como acabamos de ver, estas son sus partes del interruptor diferencial. Acá, como podemos ver, lo que hablamos del toroidal. En esta partecita circular, ese es el toroide. Y la bobina neutro y fase, la que hablamos también, son los cables que están entrelazados en el toroide de detección, ¿no? También tenemos resistencia de prueba, por acá. Y también relé de alta sensibilidad. Y otra, ¿por qué se debe de instalar interruptores diferenciales? ¿Cuáles son sus ventajas de un interruptor diferencial? Las ventajas ya lo sabemos que nos protege a las personas. Porque estos dispositivos electromecánicos están diseñados con el fin de proteger a las personas, animales y también aparatos eléctricos de cualquier accidente o incendio, debido a un defecto directo o indirecto de fuga en un circuito eléctrico. Por eso es que un interruptor diferencial eléctrico es un aparato muy necesario en cualquier instalación eléctrica, ya sea en instalaciones domésticas o industriales. Recomendaciones. Todos los fabricantes, para asegurar el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales, recomiendan hacer un test mensual para verificar que su funcionamiento es correcto, o al menos no se han quedado enclavados por falta de funcionamiento.
pero esta maniobra pocas veces se suele hacer de manera periódica. Por eso se recomienda realizar este test y en el caso que se detecte que después de pulsar el botón correspondiente que hay junto al botón de desconexión, esto no funciona, es decir, no actúa la diferencial provocando el corte de corriente. Querrá decir que deberás sustituirlo de manera inmediata, ya que lo más probable que ante una derivación de corriente puntual, tu instalación no quedaría protegida. Y también importante, se debe realizar test de funcionamiento de interruptor diferencial al menos una vez al mes. En el caso que no funcione, avisar al electricista, ¿no? Para poder cambiarlo. Y también, según la norma, el interruptor diferencial debe abastecer solamente tres circuitos como máximo, ¿no? He sacado algunos costos del Sodimac, del interruptor diferencial. Por ejemplo, interruptor diferencial de 2 por 25 amperios en marca Ticino. Está a 192.90 soles cada uno. Interruptor diferencial de 2 por 63 amperios, también en marca Ticino, está a 259. Y bueno, he encontrado también en el mismo mercado, en marca General Electric, que su precio es menor que del Ticino. Por ejemplo, acá me dice 2 por 40 amperios, está a 172,90. Pero según la norma, la marca Ticino es muy bueno, lo recomiendan muchos especialistas. Bueno, esta marca yo desconozco, no tiene mucha información. Ese era todo, arquitecto. Muchas gracias. Ya, muy bien, vamos, desde el comienzo. Y muy bien con los precios, muy bueno. Muy bien, se están acostumbrando ya a saber de precios ya. Bien, para mantenernos al tanto, ¿no? Siempre es bueno saber eso, y cómo va variando. Bien, a ver, sí, el ciclo pasado hicimos la prueba. Acá en mi casa, en mi apartamento, tenemos ese diferencial y tiene botoncito. Lo apreté y se acabó la clase. Uy, ¿En serio, ah? Apreté el botoncito y se acabó la clase. sí, profe, ese botoncito, cuando lo aplastas, corta el pase de energía. Claro, cortó el wifi, cortó la laptop, todo, pues ya acabó la clase, pues, porque nos quedamos sin wifi. Y menos mal que estaba el teléfono, porque el teléfono está enfocando la cámara para el tablero. Así que me quedé con la señal de la transmisión del celular. Y de ahí empezamos a seguir la clase hasta que se volvió a cargar, hasta que volvió a encender el internet y volvió a prender la laptop y todo el tema, porque estaba conectada a corriente la laptop. Bien. ¿Alguna pregunta, compañeros? Dale, Cisneros. Bueno, arquitecto, compañeros, ¿cuál es la diferencia con puesta a tierra con interruptor diferencial? Ya que los dos salvan vidas. Eh,
Bueno, claro, el interruptor diferencial, como todos sabemos, no, nos salva a las personas, ¿no? En cambio, lo que es puesta tierra, eh, también salva a las personas y también a los electrodomésticos. Cualquier fuga de energía eh, se va a puesta a tierra, ¿no? Ya. Sería mi respuesta, arquitecto. ¿Está bien? Pero son cosas diferentes, ¿no? La puesta a tierra es para no dañar los equipos y el diferencial es para uno mismo, ¿no? Para salud humana. ¿Cierto, Cifuentes? ¿Qué opinas? Cisner, sí, Cifuentes, ¿no? ¿Qué opinas, Cifuentes? Eh, claro, bueno, yo tengo entendido de que la diferencial es para las personas, para que nos proteja. Claro, Y también lo que es puesta a tierra también nos protege a las personas, pero también a los electrodomésticos, ¿no? claro, a los Como equipos, básicamente, a los ¿no? Pero las equipos. personas ese es el diferencial. Por eso que solamente tienen los tomacorrientes, tienen eso. Exacto. Muy bien. Bien, muy bien. Listo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bien, gracias, Cifuentes. No, profe, Vamos gracias. a pasar a Cisneros, te toca. Presente, arquitecto. Adelante, por favor. Todo tuyo el escenario y el micrófono. Gracias. Sí, visualiza este arquitecto el PPT. Así es. Afirmativo, positivo. Adelante, por favor. Ok. Bueno, arquitecto y compañeros, muy buenas tardes. El día de hoy voy a exponer sobre pulsadores. El docente es el arquitecto Tamares Vela Alfredo. Bueno, ¿qué son los pulsadores? Los pulsadores son un aparato diseñado para cerrar, conectar o abrir, interrumpir o circuito eléctrico manualmente durante el tiempo que lo tengamos accionado. Una vez que dejamos de accionarlo, vuelve a posición de reposo. En instalaciones de viviendas utilizaremos por lo general normalmente abierto. Está formado por dos contactos fijos y uno móvil, que se desplaza al vencer la fuerza de un muelle antagonista. Se monta sobre un soporte aislante. Bueno, aquí tenemos partes del pulsador. Lo que es aquí son contactos metálicos, accionar el aislante, tornillo de sujeción, el conductor. Bueno, aquí lo visualizamos en la imagen del lado derecho, diferentes tipos de pulsadores, cuadrados, rectángulos, bueno, tipos de pulsadores. Si se usa este elemento para el mando de timbre, cerraduras eléctricas, automáticos de escaleras.
también elementos que solo deben funcionar durante un breve espacio de tiempo o activarse con un impulso eléctrico. Los fabricantes suelen diseñar los mecanismos como dos medidas de ancho distintos para los diferentes modelos. El formato normal, el estrecho, mitad del ancho que el anterior. Bueno, para que puedan montarse en una misma base. Tengo lo que es los materiales. Contra la humedad, polvo de productos corrosivos y que se van instaladas a las intemperie o en lugares donde se provee algún agente atmosférico corrosivo, como talleres o industriales. Aquí tenemos lo que es de materiales estancos. Bueno, aquí se aprecia la forma de montar un mecanismo sobre materiales estanco. Montaje con materiales estanco. Bueno, estos son aparatos o dispositivos destinados a efectuar la unión de los receptores eléctricos con las líneas de distribución o línea interior de una vivienda. Sería todo, arquitecto. Gracias. Muy bien. A ver, las preguntas. Creo que sí. Fuentes, ¿te quería preguntar algo? Cifuentes, Blanco. ¿Quién quiere preguntar? Arquitecto, está claro. ¿Todo está claro? Ah, Claro. excelente. Cisneros, a partir de la siguiente clase, tú das las clases, todas las clases, porque ahí te entiende más que a mí. Nada, arquitecto. Cisneros, ¿no has escuchado que la venenosa es dulce? No, no lo sé, eso, arquitecto. ¿No? Bien. ¿Alguna pregunta, Polanco, entonces, para terminar tu exposición? Te falta tu participación. Todos tienen que tener una pregunta, acuérdense, para su... Seguro va a preguntar el precio. A ver, por los precios para tener en cuenta. Y la marca Ticino siempre es la mejorcita acá peruana. A veces mucho mejor que la china. Lo comparto, Profe, Te escucho. tengo mi pregunta. A ver, adelante. Pulsador también se le considera a los interruptores. ¿Es para el arquitecto o para mí? Para ti, pues. Bueno. Lo que es el interruptor, no, porque ahí dice que el pulsadores son, están como, se usan en los, como timbres, cerradores eléctricos o automáticos de escaleras. Por ejemplo, en cambio, ¿cómo se llama? Interruptor sería que se prende, está un cierto tiempo, ¿no? En cambio, el pulsador es unos segundos, ¿no? Bueno, aquí tengo un pulsador, cincilla blanco, lo que es el Ticino, ¿no? Cuesta 12.80 por costo de unidad. Esto lo va a agregar arquitecto al PPT. ¿Cómo? Ah, ya. No. Los pulsadores son estos botones que tú pulsas, apretas y regresa. El pulso nomás es. Picas como un Claro, toque los y regresa. timbres. Claro. El diferencial, tú has explicado el diferencial, ¿verdad? No, El diferencial. con interruptor. Ah, ya. Ya. Está bien, está bien. Entonces que estamos. Y el diferencial que vimos hace un momento tiene un pulsador, tiene un botoncito que apretas y regresa. Por eso que ya es también pulsador. Ah, Listo, claro. Aguilar, adelante nomás, con cuidado, ¿ah?
arquitecto, pero Alumno, hay esos pulsadores de timbre, sí, igual que, igual que el interruptor. sí, claro. Tienes que aplastar eh, para que suene y otra vez aplastar para que deje de sonar. Ah, no, el timbre en mi casa no. Tú aprietas y sacas tu dedo y se regresa. Una vez he pulsado así, arquitecto, que tenía que aplastar parte abajo para que deje de No, sonar. se han equivocado y le han puesto, en vez de timbre, le han puesto uno de interruptor. Se han equivocado. Claro, claro que sí. Sí, yo también le he visto ese tipo de, la han puesto en vez de timbre, le han puesto interruptores. Claro, Sí, claro. Claro, Pi. Así es. Claro. En serio, ¿sí viste eso, ah? ¿Sí viste eso? También vio arquitecto. También he visto. Sí, he visto Además, he visto un que raro. pollo. Yo he visto un pollo donde lo aprietas y grita como timbre. Pucha. Bien, bien. Listo. ¿Quién falta entonces? Clavo. Presente, arquitecto. Te toca explicar, por favor. Mm, ya. Sorpréndenos. Arquitecto, buenas tardes, compañeros todos. ¿Se logra ver la pantalla? Disculpe, arquitecto. Sí, se ve. Dale nomás adelante. Bueno, en mi caso yo he elegido los tomacorrientes, ¿no? Bien, voy a hablar un poco acerca de los tomacorrientes y explicar un poco acerca del presupuesto de un pequeño proyecto que he hecho. Bien, la unidad didáctica es construcción, distribución de materiales y quien les habla, Killer Clavo Silva. Tomacorrientes. Los tomacorrientes son dispositivos eléctricos que sirven como punto de conexión para alimentar equipos eléctricos tales como electrodomésticos, equipos portátiles e industriales. Los tomacorrientes no consumen ninguna energía. Este solo enlaza la fuente de alimentación a los equipos que se vayan a alimentar de una fuente de energía eléctrica. Un tipo de tomacorriente que está normalizado por el Código Nacional de Energía es el que podemos ver en la imagen, ¿no? Y cuyas características eh, es resistente a impactos de confiabilidad, seguridad y fácil instalación, de la marca Vitinicio, Vicino, material PVC, amperaje 15 amperios, voltaje 250 voltios. eh, Su uso es para, como ya lo mencioné anteriormente, para enlazar fuente de alimentación a equipos que vayan a alimentar una fuente de energía eléctrica. Bien, he diseñado un pequeño proyecto y he calculado su presupuesto para el tipo de conexión que es de los tomacorrientes. Bien, en los metrados he considerado 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tomacorrientes. Para la salida de tomacorrientes, 12 tomacorrientes. Y para los conductos o tuberías, 42 metros lineales. El precio unitario por cada toma corriente es de 49.54 soles. Que bueno, conforma en la mano de obra un operario y 0.1 peones. Materiales, toma corriente doble universal, más tierra, modus, steel blanco, una unidad. Equipo y herramientas manuales 5%. Eso hace en tomacorrientes por unidad 49.54 soles. Y en lo que es conductos o tuberías, 12 soles, 12.31 soles el metro lineal. Lo que en materiales se usaba de tubería PVC para instalaciones eléctricas de 3/4. Bien, el presupuesto sería para este pequeño proyecto de 12 tomacorrientes, 12 tomacorrientes con 41 metros de longitud en tubería. Sería de 594.51 céntimos. Eso sería todo, arquitecto, gracias. Listo. ¿Cuánto sale total? 594.50. ¿Solamente cables? ¿O qué? Interruptores, no digo, toma corrientes y cableado. Ya. No, no tubería, no. No, nada, solamente cableado y tubería y interruptor, toma corrientes. Ya. Ok, sí, pues. Pero sin tablero, sin llave, sin nada de esas No, cosas, sin ¿no? nada, solo toma corrientes, ¿no? Ya. Listo. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene que hacer una pregunta? ¿Quién falta hacer pregunta? Polanco y Cineros, creo, ¿no? Faltan. Ya se conectaron ya. Ya pusieron y se desconectaron. Bien. Entonces, hemos visto que tenemos materiales eléctricos, ¿verdad? Hemos visto que están llenos de cobre. Clavo, ¿quieres decir algo? No, ya no, arquitecto, muchas gracias. Ah, ya, ya, listo. Ya. Entonces, hemos visto que la mayoría son de cobre, de buena calidad, y a veces comprar un producto de mejor calidad te asegura un mejor funcionamiento y una mejor durabilidad también, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay equipos a veces donde, ¿cómo se dice? Cuando no se encajan bien, hay un especie de, ¿cómo se puede decir? Cuando escuchamos que suena, ahí hay un detalle de la energía que está gastando, ¿no? Consumiéndose. Y eso aumenta nuestros recibos sin consumir. Después siempre es bueno tener las conexiones en buen estado. ¿Ya? Bien. Entonces, jóvenes, hoy hemos terminado, falta el día de exposición de Valderrama, de Aguilar. Están en práctica, según me han informado. Así que ya
presentará su trabajo, ¿no? Entonces, y como mencionaban por ahí la marca Ticino, sí, yo también cuando compro las cosas compro Ticino. Yo he reemplazado las llaves termomagnéticas de mi departamento donde vivo por Ticino, porque tiene una marca china, obviamente, ¿no? Y no sé si dure o no, pero bueno, la saqué mejor para mayor garantía, ¿no? Y ya, pues, acá, que aquí tengo las otras llaves antiguas. Bien. Entonces, en los cableados, por favor, los circuitos, como recomendaciones, los circuitos tomacorriente estoy hablando, tienen una capacidad máxima por cada cableado, ¿no? No es que yo pongo 50 tomacorrientes, ¿no? Entonces, tienes que, ¿cómo se dice? Eh, ya, entonces, en los cableados tengan en cuenta eso, ¿no? Mucha gente que hace, agarra una extensión, hace una extensión y le meten más tomacorrientes. No, así nomás es. Eso no es así, porque según la cantidad de cables, según la cantidad, según la cantidad, según la cantidad, son las capacidades de energía que tenemos, ¿no? Normalmente en los salones de clase no le ponemos tomacorriente. Como proyectista, me ha tocado, cuando he trabajado en la Universidad Sergio Sapienza, en la UPC y en la UPN, no he puesto tomacorrientes en los proyectos dentro de los salones, para evitar que los alumnos carguen sus celulares, carguen sus laptops, por un tema de sobrecarga. ¿Y qué han hecho a veces algunos? Que encuentran por ahí un toma corriente que es para mantenimiento, veo una extensión con 5 laptops, imagínate, pues una extensión con cables gemelos para 5 laptops, olvídate, eso es un problema. Entonces, bastante, ¿cómo se dice? Problemas, ¿no? Después está, uy, se quemó los plomos, ¿por qué no escuchó su casa? No, uy, se bajó la llave, ¿por qué razón? Se estaba bañando, claro, porque tanto es el consumo de la energía que necesitan pasar por el cablecito, la llave electromagnética para cuidar los circuitos, apaga, desconecta automáticamente todo. Por ese tema. Y por eso es eso, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy, muy presente, mucho cuidado, ¿no? Bien, terminamos la clase de hoy con un pequeño videíto de el tema de las conexiones eléctricas, ¿no? A ver, vamos a buscarlo. Bien, si tienen una pregunta por mientras me lo van diciendo mientras coloco. Ya, comparto.
Reemplazo y mejoras de las instalaciones eléctricas domiciliarias. Las instalaciones eléctricas son tan importantes para el desarrollo de nuestra vida y la de nuestros seres queridos, que nuestro bienestar depende del buen estado de ellas. El uso y el cuidado que debemos darle tiene que ser con la mayor responsabilidad. Después de una larga jornada en el trabajo, llegamos a nuestros hogares y al entrar encontramos el interruptor del timbre deteriorado. O al tratar de encender la iluminación, el interruptor no acciona o forzamos para que encienda la iluminación y luego vemos que salta una chispa. Entramos a bañarnos y nos quedamos sin energía eléctrica para la terma o ducha eléctrica. Vamos al refrigerador a querer sacar una bebida refrescante, pero al coger la puerta del refrigerador recibimos una descarga eléctrica. Nos sentamos a revisar nuestro computador y sentimos corriente y cosquilleo en el teclado. Nos apoyamos en la pared y sentimos que nos pasa corriente. Y si vemos el televisor, este se prende y se apaga de improviso. Encendemos el hervidor de agua y nos quedamos a oscuras nuevamente. Y nos preguntamos, ¿qué pasa? Y lo peor se da al leer nuestra factura de consumo de energía eléctrica. Esta viene con un consumo elevado, pese a que se economice el uso de la energía eléctrica. Si todo esto te parece familiar y lo estás viviendo, tú tienes problemas en tus instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas no son eternas, se acaban, se terminan. Y esto se da por muchas causas, sobre todo si han estado sometidas a un constante uso. Y hemos sobrecargado su utilización y capacidad. O cuando ya cumplieron su vida útil y son muy antiguas y están deterioradas por el paso de los años. Y estas son recomendaciones que te ayudarán a verificar y tener tus instalaciones eléctricas en buen estado. Tablero general. Por tu seguridad, en el tablero general ya no debe instalarse los seccionadores de tipo cuchilla, o conocidos también como llave cuchilla, que es un equipo totalmente mecánico, que se opera manualmente para desconectar el circuito o circuitos. Su uso ha generado muchas situaciones de riesgo y accidentes lamentables que no debemos utilizarlos. El Código Nacional de Electricidad Utilización recomienda para tu seguridad la instalación de los interruptores termomagnéticos y los interruptores diferenciales. Los interruptores termomagnéticos son la solución para proteger las instalaciones eléctricas de sobrecargas de corriente y cortocircuitos que puedan producir incendios. Como su nombre lo indica, el interruptor termomagnético desconecta la energía eléctrica cuando detecta una elevada temperatura producida por el exceso del paso de la corriente eléctrica. Asimismo, desconecta la energía eléctrica al producirse un cortocircuito por defectos en los cables eléctricos de nuestras instalaciones o por la falla de un aparato electrodoméstico que está instalado. El interruptor diferencial es un interruptor que protege la vida de las personas, nos protege de posibles electrocuciones y protege a la instalación de daños causados por fugas de corriente. Él, al detectar una falla con fuga de corriente de 0,03 amperes, desconecta el circuito, protegiendo tu vida y la de tus seres queridos, evitando electrocuciones. Para probar la funcionalidad del interruptor diferencial, se presiona periódicamente el pequeño botón de prueba que tiene instalado en la parte frontal al lado de su contacto de activación. En instalaciones eléctricas donde existen muchos equipos electrónicos, se instala interruptores diferenciales de clase A, que sirven para corrientes de fuga del tipo alterna y corrientes pulsantes con o sin componente continua, que se superponen a la corriente alterna. Estos interruptores diferenciales son conocidos como inmunizados. Cables eléctricos. Los cables eléctricos, en condiciones normales de trabajo, pueden durar entre 20 y 25 años. Los cables eléctricos que han sufrido sobrecargas, su vida útil se acortó. Durarán aproximadamente entre 5 a 10 años aproximadamente. Si un cable eléctrico ya cumplió su vida útil, tú lo notarás, porque el material aislante que los protege está deteriorado, y lo podrás notar en la pérdida del color original de su cubierta. Perderá también la flexibilidad.
estará resecado y agrietado el material aislante, lo cual provocará fugas de corriente, fallas de aislamiento y cortocircuito. Si sabes o intuyes que tus instalaciones eléctricas han cumplido más de 20 años, debes efectuar un cambio de cables eléctricos con prontitud. Según el Código Nacional de Electricidad Utilización, para los circuitos derivados de una casa o un departamento, el conductor eléctrico que se debe instalar debe tener como mínimo el calibre de 2,5 milímetros cuadrados. Es recomendable sobredimensionar este conductor, ya que esta acción nos dará una ventaja en la menor pérdida de energía eléctrica en nuestra instalación. Podríamos instalar un conductor con calibre de 4 milímetros cuadrados para instalaciones de tomacorrientes y 2,5 milímetros cuadrados para instalaciones de iluminación. Para el cambio de los conductores alimentadores que están instalados desde el medidor de energía eléctrica hasta el tablero general, se debe consultar al ingeniero electricista o mecánico electricista, quien nos indicará el calibre apropiado a instalar, tomando en consideración la cantidad de corriente eléctrica que pasará por este y la distancia o longitud que el conductor eléctrico tendrá, para que cumpla la caída de tensión según lo indicado en el Código Nacional de Electricidad Utilización. Cuanto más alejado esté el medidor de energía eléctrica y el tablero general, el calibre del cable alimentador será más grueso. Cuando compres cables eléctricos para renovar o efectuar nuevas instalaciones eléctricas, debes realizarlo en un lugar donde te ofrezca garantía por tu compra. Además, cerciórate que estos sean de puro cobre y verifica que sus características técnicas como calibre y tipo de aislamiento se puedan ver y apreciar claramente en la superficie de su cubierta o material aislante y en su empaque. Los cables falsificados son fácilmente detectables. Solo tienes que rascar o rayar el material metálico, alambre, y si es falsificado, el material de cobre se saldrá y se desprenderá, quedando el fierro o aluminio al descubierto. Nunca compres en un vendedor ambulante o alguien que no te entregue un comprobante de pago. Quien te orientará cómo puedes implementar este medio de protección. Tomacorrientes. Si en nuestros hogares tenemos tomacorrientes rotos, quemados o negruzcos y paran siempre calientes cuando enchufamos, o el enchufe no se ajusta firmemente cuando se lo conecta, se mueve y se calienta, salen chispas cuando lo manipulamos, o tenemos instalados tomacorrientes que no cumplen normas técnicas y normas de seguridad, tenemos que cambiarlos por unos que nos garanticen la seguridad de nuestra instalación.
o una llave. Interruptores de iluminación. Si al accionar el mecanismo de iluminación para que se encienda una lámpara o luminaria, notamos que el material plástico se encuentra caliente, oscuro o quebradizo, notamos la salida de chispas y no se acciona el botón o mecanismo de encendido, este debe ser reemplazado, ya que seguramente se encuentra deteriorado el elemento de contacto, pudiendo ocasionar sobrecalentamiento y falsos contactos, deteriorando los equipos de iluminación, además de revisar la conexión de la luminaria, socket o elemento de iluminación, ya que puede existir un falso contacto o una mala conexión eléctrica. Iluminación. Los problemas en los equipos de iluminación son diversos. Estos se pueden dar tanto en los puntos de sujeción de la lámpara iluminaria o la conexión eléctrica entre el conductor y los bornes de la luminaria o sockets. También las lámparas, cuando se acorta su vida útil, presentan diversos problemas, como la atenuación de su iluminación o el parpadeo cuando se encienden, siendo un problema constante los sockets de mala calidad, que por efectos de calentamiento, el conector de la lámpara se deteriora y se resquebraja, produciendo falsos contactos. Si tenemos iluminación mediante lámparas fluorescentes y están con los bordes oscuros, estos ya están por terminar su vida útil y es necesario que prontamente los reemplacemos. Si se demoran en encender, los elementos electrónicos o bimetálicos puedan tener un falso contacto o una mala conexión eléctrica. Es mejor desconectarlos totalmente e instalarlos nuevamente de acuerdo a su esquema de instalación, que generalmente se encuentra en su empaque o estampado en su cubierta. Es importante siempre realizar un mantenimiento y limpieza periódica de las luminarias y de las lámparas, ajustando las conexiones que se aflojaron por la acción del calentamiento y el enfriamiento del casquete o conector de la lámpara. Y recuerde, antes del mantenimiento y limpieza, desconectar las fuentes de alimentación de energía eléctrica. Al comprar una lámpara con un equipo de iluminación, es importante verificar la cantidad de luz que emite, rendimiento y duración, reproducción del color sobre los objetos donde se refleja la luz, el tipo de luz que emite, si es cálida o fría, y que sea un equipo eficiente, con un bajo consumo de energía eléctrica, que la marca tenga presencia y representación comercial y legal en el Perú. Además, recuerda que para ayudar a cuidar nuestro planeta es muy importante maximizar el uso de la luz natural, ya que posee mejores cualidades y constituye un elemento de bienestar personal. Cuando compres algún material eléctrico, siempre, primero averigua y pregunta. Aprende a saber comprar. Que la mayoría compre algo no es sinónimo de que sea bueno. Cuidado que hay falsificaciones de buenos productos. La forma típica que te dicen es producto importado. No significa que sea de calidad. Productos malos se importan y también se exportan. Todo depende de quién lo vende, cómo lo vende y a qué precio lo vende. Los malos productos siempre cuestan menos. Confía en ferreterías, tiendas y establecimientos constituidos legalmente. Siempre compra en lugares donde entreguen comprobantes de pago. Confía y compra una marca seria, que tenga presencia en el mercado nacional e internacional desde muchos años atrás, vendiendo productos de calidad, los cuales te durarán mucho tiempo. Y de ocurrir un inconveniente, ellos con la garantía técnica y de seguridad que entregan, protegerán tu compra y te reemplazarán el producto en nuestro país. Los productos eléctricos de buena calidad cumplen condiciones mínimas de seguridad indicadas en el Código Nacional de Electricidad Utilización. Cumplen exigencias de las normas técnicas peruanas, que están basadas en las normas internacionales de la Comisión Electrotécnica Internacional, IEC, según las directivas de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Y para efectuar trabajos de reemplazo y mejoras de las instalaciones eléctricas domiciliarias, acudir a un ingeniero electricista o mecánico electricista o a un técnico electricista calificado y certificado, egresado de un instituto técnico de prestigio, quienes te podrán ayudar con los trabajos. Bien, jóvenes, vimos varias cosas de lo que hemos visto en las clases, ¿no? Varios elementos, varias exposiciones, cosa que es un término final para terminar la idea de la clase. Bien, jóvenes,
Un abrazo a todos. Nos vemos el día lunes de la otra semana en el curso Control de Obra. Ya he estado subiendo algunos enlaces de las otras clases. Ya iré subiendo poco a poco. Me avisan cuál falta, por favor, en el grupo del chat. Y traten de subir todo esta semana para poder ir colocando las notas ya. ¿Ok? Listo, jóvenes. Un abrazo. Cuídese, profe.